A continuación vamos a brindar alguna orientación a la hora de poder continuar con los modelos. En este caso serán modelos matemáticos que ayuden a predecir las propiedades, por ejemplo, en un volumen determinado. Recuerden que todo lo que estamos en cierta manera dando a conocer siempre son modelos que cada uno, en función del caso o de la aplicación, podrá tener por ahí la particularidad de poder validar o, en todo caso, de buscar otro modelo que se asemeje a la realidad. Recordemos que lo mejor es poder estimar las propiedades a partir de mediciones empíricas. Sabemos que esto no es a veces lo que está al alcance, al menos en un estudio preliminar, pero sobre todo también nos ayuda, dado a la simplicidad, en recurrir a un cálculo matemático o a un modelo, a no tener que hacer la experiencia y, si debemos hacerla, por lo menos a priori, tener algún concepto de dónde buscar o cuál va a ser el margen en el cual se va a desarrollar, por ejemplo, una propiedad o un movimiento. Vamos a expresar ahora dos ecuaciones que yo estoy seguro que no es la primera vez que las escuchan. En primer lugar, la ecuación de continuidad, la cual en alguna manera ya la han visto en cursos anteriores, aplicada al flujo de fluidos, pero por ejemplo dentro de tuberías, en donde a través de la ecuación de Poiseuille ustedes podían vincular una ecuación de cantidad la cantidad de materia, por ejemplo, que circula entre dos puntos. Esta ecuación es exactamente la misma, pero aplicada vectorialmente. Nosotros ahora no vamos a hablar de una tubería, sino que vamos a hablar de un volumen concreto determinado por algunos de los sistemas de coordenadas que ya hemos visto al inicio de esta materia. Lo primero, como decía recién, tenemos que establecer cuál va a ser el recinto o el lugar geométrico para poder realizar el estudio. Siempre la figura del cubo en un sistema de coordenadas cartesianas ayuda a poder visualizar cuál es la dimensión del estudio que queremos hacer. Entonces, vamos a circunscribir nuestro estudio a un cubo cuyos lados son delta y, delta x y delta z, como está manifestado en el esquema, en la figura. En este volumen circula un fluido con una velocidad y una densidad que son funciones de la posición y del tiempo, es decir, tanto la densidad como la velocidad están cambiando, por eso que son en función de la posición y del tiempo, y esta es la definición de un fluido no estacionario. Entonces, cada cara, para concretar, cada cara termina siendo de un área determinado por delta y, delta x y delta z. Si aplicamos un balance de materia a este cubo, se puede calcular el flujo de masa por unidad de tiempo que atraviesa cada una de las caras del elemento de volumen. Por lo tanto, nos surge de ese análisis un balance con la siguiente expresión. El balance global para cualquier estudio implica tener que la acumulación neta, en este caso de la materia, será igual a la velocidad de entrada de materia menos la velocidad de salida. El término acumulación, recuerden, lo voy a traer acá, tiene que ver con un cambio en la densidad, por ejemplo. ¿Bien? No hay otra manera de poder acumular, ya sea en positivo o en negativo, materia. Entonces, evidentemente, este estudio, o por lo menos abordarlo desde este punto de vista, abarca todas las posibilidades que se nos pueden presentar a la hora del flujo de fluidos. Normalmente vamos a establecer que los fluidos se podría decir de una manera práctica y solo a modo de simplificar los cálculos y los balances, que el fluido se considera incompresible para el caso de los líquidos. Por lo tanto, si no se puede comprimir, si es incompresible, no cambiaría su densidad. Esto ayuda a la simplificación de los análisis, pero recordemos que es una condición de un modelo que nosotros ponemos, que no es la realidad. En muy baja proporción, todos los fluidos líquidos tienden a ser compresibles. No así con los gaseosos, que ya conocemos las propiedades de los mismos. Bien, dicho esto, acá le proponemos todo el cubo con sus medidas y con la magnitud de cada lado cuando queremos evaluar la propiedad propiamente dicha. Entonces,
vamos a definir la velocidad de flujo de materia por unidad de área como el producto de la densidad por la velocidad en esa cara o en el eje que nosotros estemos considerando. De modo que tenemos planteado tres velocidades específicas determinadas por cada una de las caras del cubo. Si miramos la figura, podemos ver que en la dirección X la velocidad es igual a la velocidad de flujo de materia será igual a la densidad por la velocidad en X, en la dirección que tengamos en X más delta X, el gradiente que puede tomar. Eso lo podemos hacer para cada una de las caras. Si evaluamos esto completamente, podemos decir que la velocidad neta será en definitiva la rapidez de variación en función del tiempo de esta propiedad que para nosotros es la masa, y queda determinado por la derivada de la propiedad densidad respecto del tiempo en función de X, de Y y de Z. Esto nos ayuda a hacer un balance global de cada una de las caras. Por lo tanto, para la cara X, a la entrada vamos a tener la propiedad densidad por la velocidad en X multiplicada por delta Y delta Z, que son el resto de las coordenadas que tenemos en cuenta, y a la salida la propiedad densidad por la velocidad en X más delta X, delta Y delta Z. Para Y, la propiedad densidad por la velocidad en Y evaluada en Y por delta X delta Z, y a la salida la propiedad que es la densidad en función de la velocidad en Y por en Y más delta Y por delta X delta Z, lo mismo para Z, la densidad por la velocidad en Z evaluada en Z, por producto del resto de las coordenadas, delta Y delta Z, delta X, por la densidad por la velocidad en Z evaluada en Z más delta Z, por su correspondiente producto por delta X, delta Y. Por lo tanto, a esta ecuación global de la continuidad que habíamos planteado al principio, donde la acumulación de materia es igual a lo que entra menos la cantidad de materia que sale, quedaría expresada tomando en cuenta cada una de las contribuciones evaluadas en X, en Y y en Z, con esta expresión, donde decimos que la propiedad materia, determinada por la densidad en función del tiempo, evaluada en delta X, delta Y, delta Z, me quedaría igual al producto de delta Y por delta Z, multiplicado por la propiedad en esa dirección, que sería la densidad por la velocidad evaluada en X, menos la densidad por la velocidad evaluada en X más delta X. Lo mismo para, sumamos el término de la contribución en Y, delta X, delta Z, por la densidad por velocidad evaluada en Y, menos la densidad por la velocidad de Y evaluada en Y más delta Y, más la contribución de la propiedad en el sentido, en la dirección de Z, por tanto me queda delta X más delta Y, por la densidad, por la velocidad en Z evaluada en Z, menos la densidad por velocidad evaluada en Z más delta Z. Por lo tanto, el primer término, habíamos dicho que se denominaba la velocidad de incremento de materia dentro del volumen. ¿Bien? Teniendo en cuenta esta expresión, si dividimos cada uno de los términos por delta Y, delta X y delta Z, aplicamos el límite cuando cada uno de los deltas, delta Y en X, en Y y en Z tienden a 0, que es una definición de derivadas parciales, se obtiene esta expresión más reducida, pero de derivadas, propiamente, que es la ecuación de continuidad propiamente dicha, en donde la propiedad en función del tiempo es igual al menos sumatoria de ¿quién? De todas la misma propiedad evaluada en X, diferencial de X, más Y, diferencial de Y, más Z, diferencial de Z. Como podemos ver, esta expresión abarca cualquier movimiento en cualquier dirección del modelo que nosotros habíamos previamente fijado de un cubo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta ecuación de continuidad describe la velocidad de variación de la densidad de flujo respecto del tiempo en un punto fijo del espacio. Ese punto fijo del espacio lo podemos tener en cuenta dentro de la unidad de volumen planteada en el cubo. También aquí nos queda ya directamente en forma vectorial. ¿Cómo expresamos en forma vectorial la ecuación?
utilizando el operador nabla, que ya recuerden ustedes que el operador nabla era el vector unitario. Bien, en el operador, por tanto me queda de forma vectorial la propiedad, que sería la velocidad de incremento de materia por unidad de volumen, es igual al menos producto de el operador nabla, el vector unitario, por la propiedad que queremos medir, que en este caso sería la densidad por la velocidad evaluada en cada uno de los vectores que antes lo habíamos dicho, que representaría la velocidad neta de adición de materia por convección por unidad de volumen. Dicho esto, entonces, me queda que para fluidos incompresibles, recuerden lo que habíamos dicho antes, que se denominaban así a todos los fluidos en donde la densidad es constante, particularmente es una simplificación que nosotros hacemos cuando evaluamos líquidos, ¿bien? Y realmente se gana en rapidez y en simplicidad de cálculo. Si queremos ir a un estudio más acertado de la realidad, tenemos que definitivamente hacer la prueba empírica de ser posible. Entonces, para fluidos incompresibles, la propiedad materia no cambia, la densidad es constante, de modo que el producto vectorial del cambio de materia o de la propiedad, en este caso en función evaluado en cada uno de los puntos, es igual a 0. Si no hay cambio, todo lo que entra es igual a lo que sale y ese balance se vuelve en 0. Vale la pena volver a insistir en esto. Ningún fluido es incompresible. Se hace una simplificación para el caso de los líquidos. En los gases ya esto no se puede asegurar a menos que mantengamos el resto de las propiedades constantes. Esto también se suele utilizar para simplificar. Es decir, no podemos decir que un gas es incompresible. Lo que sí podemos decir para poder entrar en esta condición, que las propiedades presión, volumen y temperatura se mantienen constantes en el punto que nosotros queremos analizar, y ahí ganamos en simplicidad.